Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Proviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una aventura nueva que iniciamos aquí en Teleasturias, dende la Galletona, en este programa en el que queremos hablar de la tercera división. Estamos aquí para iniciar esta nueva andadura, una andadura que tampoco oye que sepamos muy bien dónde nos va a llevar, pero sí que sabemos lo que por lo menos vamos a intentar de la tercera división, que entre dentro de la parrilla televisiva, lo que estamos ahora mismo haciendo. Con un espacio en el que vamos a recoger todo tipo de informaciones alrededor de esta categoría de la tercera división. Iniciamos hoy este programa con el foto de saber que más o menos unas 10.000 personas son las que se mueven alrededor de esta categoría de la tercera división. Son todos datos, no números. Entonces Asturias va a tener un espacio, toda esa gente donde mirase ahora mismo, donde van a salir todos los equipos, de todos los campos de la categoría. Vamos a ir desde Tapia hasta Llanes y vamos a ir desde Candás hasta el Entrego. Todos ellos van a tener cabida en este espacio, en dende la Galletona. Va a ser un tiempo muerto de tantos Madrides, tantos Barças, en menor medida Oviedos y Sportings, y van a, como digo, a tener un labor que llegue el dignificar un poquitín esta categoría y por qué no también les de abajo, ¿no? Porque hoy están en tercera los que están, pero mañana probablemente haya otros que están ahora mismo en preferente que también estén en esta categoría, en la tercera división, y de ellos vamos a hablar también. Va a haber invitados en plató, siempre, va a haber protagonistas al teléfono, también siempre, y vamos a contar con resúmenes de partidos. Los resúmenes de partidos pues van a ser los que amablemente nos faciliten los entrenadores, y que vamos siempre a contar con un mínimo de 4 o 5 partidos. Vamos a intentar ir creciendo. Esto, bueno, pues como todo, intentaremos ir creciendo. Como digo, a todos los clubes de tercera división tengo que agradeceros muchísimo el que nos abran las puertas, el poder tener los resúmenes de los partidos, pero también hay más capítulos de agradecimientos. Quería agradecer también, y tengo apuntado aquí para que no se me olvide, a quién quiero agradecer: a la Federación Asturiana de Fútbol también, que siempre dio el parabién a la idea, a los entrenadores, como dije antes, que siempre nos ceden estas imágenes de los partidos, a los aficionados, que sobremanera son los que nunca volvieron la espalda a este fútbol, al fútbol modesto, al fútbol de abajo. Y sobremanera también, ¿por qué no decirlo?, a los patrocinadores, a los que fan posible que nosotros estemos aquí hoy en esta pequeña pantalla, pues saliendo y contándoos cómo van las cosas en cuanto a la tercera división. Yo creo que, bueno, ahora mismo tenemos que agradecer a Limpieza Selena, a la Mina de Coyota, a Compaso Instalaciones y a Sidrea Muros. Son los primeros que llegaron a este programa, a este proyecto, pero estamos seguros de que van a llegar bastantes más a este escaparate que abarca la tercera división alrededor de toda Asturias. Hoy entamamos con este programa y tenemos ya para ello el gusto de presentaros a todos los espectadores, pues, cómo va a ser el desarrollo de este programa dende la Galletona. Tenemos con nosotros hoy a Hernán Pérez Cuesta, segundo entrenador del Club Deportivo Lealtad, y seguro que os suena a todos porque y hermano también del que está en boca de todo el mundo, que es Michu. En boca de todo el mundo no, hay una persona que no lo tiene en boca, que es Vicente del Bosque. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar contigo del Lealtad, vamos a hablar contigo también del resto de la jornada en tercera división, de lo que te pareció, de lo que te sorprende, de lo que, vamos, a primera vista, a golpe de vista en la clasificación, pues te llama un poquitín la atención. Pero bueno, de eso tendremos tiempo, poco a poco. Vamos a ir haciendo lo primero, que presentar los datos de esta jornada de la tercera división, una jornada, la número 23, que tenemos por aquí ya puesto, la jornada número 23, que en datos pues sería esta.
Vamos a ir dando los goles que están ahí ya puestos en pantalla. Navarro 1, marcó Mario de penalti, Cudillero 1, marcó Alberto Medio, Lealtad 1, marcó Javi, Unión Cruceares 0, Oviedo Vetusta 1, Adrián Llano, Condal de Noreña 1, Efrén Urrutia en propia puerta, Praviano 1, marcó Aitor, Atlético Lugones 0, Candás 0, Le Entrego 2, marcaron Nicieza y Omar, Real Tapia 1, marcó Roberto, Covadonga 2, Mario Prieto y Pablo Suárez, Navia 0, Universidad de Oviedo 1, marcó Javi Otero, Sisión Industrial 3, doblete de Fasani, uno de ellos de penalti y boli, Llanes 0, Unión Popular de Langreo 2, Lombán y Nuño, Luarca 2, doblete de Nacho García en extraordinaria forma, y cerraba la jornada el Urraca 1 con gol de Gusi, Club Deportivo Tuilla 3, Esteban, Víctor Robles y Johnny. Pasamos ya a la clasificación de esta jornada, clasificación que nos va a aparecer ya ahí en pantalla también, el que sigue comandado una semana más por el Club Deportivo Covadonga con 47 puntos, 44 para Unión Popular de Langreo, Universidad de Oviedo tiene 43 puntos y un partido más. Voy a decir lo del partido más porque resulta más barato que decirlo del partido menos, porque hay más que sorprendieron ese partido aplazado por cuenta de aquella jornada tan lluviosa en Asturias. Club Deportivo Tuilla, como digo, cuarto, que entra en fase de ascenso con 41 puntos y un partido más. Real Oviedo Vetusta 41 puntos, con 35 Lealtad de Villaviciosa y el Entrego, con 34 el Club Deportivo Cudillero, con 33 el Luarca, con 32 el Condal de Noreña, 29 para el Ceares, 28 para el Praviano, 25 Atlético Lugones y un partido más, con 24 puntos el Urraca y el Llanes. Con 21 puntos llega el Candás, con 19 el Sisión Industrial, el Tapia también tiene 19, está en zona de descenso y encima tiene un partido más también disputado, el Navarro y el Navia, que llega lista ahora mismo, están empatados con 12 puntos cada uno en el fondo de la clasificación ya en zona de descenso. Y también tenemos que dar cuenta de la tabla de goleadores. Los máximos realizadores de la categoría, de momento, sigue siendo Chus, del Club Deportivo Covadonga, el que comanda la tabla con 14 goles. Nacho García, Vázquez, Gusi y Fasani, todos ellos empatados con 12 goles, vienen ahí en segunda posición. Con 10 goles queda Juan Sánchez, con 9 Bruno, Robi, Javi Otero y Johnny, del Club Deportivo Tuilla. Y en cuanto a los porteros menos goleados, pues tenemos que destacar a Guillermo, de la Unión Popular de Langreo, que tiene tan solo un coeficiente de 0,36 y que ya es el primer clasificado. Después viene Gabriel, del Club Deportivo Covadonga, con un coeficiente de 0,55, 0,74 para el portero Chema del Cudillero, 0,90 para Pablo Herrero del Entrego, y después llega Edu de la Universidad de Oviedo con un coeficiente de 0,94. Estos son los porteros menos goleados de la categoría. Y bueno, pues ahora ya vamos a pasar a comentar un poquitín cómo fueron los partidos, partido por partido. Ya vimos los marcadores, vimos la clasificación, vimos los porteros menos goleados y los máximos realizadores, y ahora vamos a intentar esbellar un poquillín cómo fueron los partidos. Para ello, desearemos para el final el bloque que tiene las imágenes de los partidos y, bueno, pues iremos también hablando un poquillín con Hernán de cómo fueron los partidos. Lo primero, Hernán, preguntarte, bueno, pues por esta jornada, si te sorprendió algo de los marcadores, si ves algo así a bote pronto en la clasificación, aparte de lo destacado que pueda tener el Club Deportivo Lealtad. Bueno, sorprender no me sorprende nada, ¿no? Cualquier resultado es, digamos, normal porque hay una igualdad tremenda en la categoría. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera, incluso fuera, en casa, el último puede ir a ganar al campo del líder. Entonces, bueno, en principio no me sorprendió nada. Si es verdad que a priori había equipos que a lo mejor pues podían partir con cartel de pelear por la liguilla, como pues el Condal o el Candás, y bueno, no están atravesando una buena racha. Y bueno, no me sorprende, pero bueno, me alegra sobremanera porque bueno, el Covadonga es un equipo que nunca había estado peleando por objetivos tan grandes, y bueno, yo concretamente me retiré como futbolista en el Covadonga y me alegra muchísimo que vaya comandando la clasificación, y desearía que, hombre, evidentemente que fuera el Lealtad, que no va a poder ser, pero si no, que el campeón que sea el Covadonga, porque conozco a la gente que trabaja por ese club, el esfuerzo que están haciendo, y tiene muchísimo mérito que estén liderando la clasificación. Por la parte de base, ¿hay algo que te sorprenda un poquillo más del resto de
bueno, o sea, quiero decir de esta jornada, ¿no? Por ejemplo, el empate del Navarro con el Cudillero, pero bueno, ya destacaste la igualdad de todos, ¿no? Hombre, lo que te comento es que el Navarro me parece que tiene un muy buen equipo y me parece que de hecho tiene un muy buen entrenador. No sé por qué, cuál es el motivo de que no acaben de arrancar. Estoy convencido que van a dar guerra hasta el final y bueno, veremos a ver lo que pasa. No es un resultado que me extrañe porque lo que te digo, Navarro es un equipo muy bien trabajado, tiene bastante controlado su campo y bueno, pues oye, el Cudillero tiene una buena plantilla, pero el resultado no me extraña para nada. De eso queríamos entamar, ya hablando con los partidos de esta jornada, la número 23, en el que, bueno, pues el primer partido que vamos a analizar ya el Navarro 1, Cudillero 1. Marcó, como digo, tengo por aquí apuntado marcó Alberto Medio el gol que adelantaba a los Pisuetos, al Club Deportivo Cudillero, y en el minuto 7 de partido, y empataba Mario de penalti en el minuto 82 de partido. Dicen los que ayer tuvieron, o los que firmen la crónica, que Julio Arniella, en este caso, no como entrenador del Cudillero, el máximo responsable del equipo, pero bueno, afirmen que fueron un poquitín rácanos a la hora de administrar esa renta, o que se jugaron a administrar esa renta. También las condiciones del partido tampoco lo sabemos, ¿no? Si evidentemente pues los condicionantes de que alguien vaya por el partido a matar el partido del 0-2, pues también tienen que ver con el equipo contrario, que también juega, ¿no? Hombre, conozco bastante bien a Julio Arniella. Lo conozco porque me entrenó. No me parece un entrenador para nada marrategui. De hecho, el último año que a mí me entrenó en preferente batió récord de goles, de puntos, de todo. Absolutamente unos números espectaculares. Sí es verdad que imagino que se pondría 0-1 fuera de casa. Viendo cómo estaba el campo de Las Callejas, me puedo imaginar cómo estaba el del Navarro. Y bueno, pues evidentemente pensaría que 3 puntos 0-1 era un buen resultado y no, digamos, pretendió pues guardar la ropa un poco. El penalti pues sería una acción puntual, no sabemos si fue, si no, la verdad lo desconozco, pero viendo cómo estaba el campo y que es un campo pequeño, pues en cualquier jugada podía pasar eso. Pues decide un balón parado pero no me parece que el míster sea para nada marrategui, vamos. No, los números están claros también. Aquí en la tabla clasificatoria vamos con el Cudillero con 34 puntos, y es la primera vez que cae de la sexta posición, creo recordar. Siempre, o gran parte de la temporada, tuvo en puestos de playoff de ascenso, y ahora, bueno, pues está pasando un pequeño bache, como pueden estar pasando otros equipos como el Atlético Lugones, por ejemplo, que también pasa por un pequeño bache. Otros, sin embargo, pues están en una dinámica ganadora, en una dinámica positiva. El Navarro con este empate, con este punto que se quita de ese farolillo rojo, que cede al Navia, que queda en el puesto número 19, eso sí, empataba a puntos con el Club Naviego. Y el Cudillero, como digo, en octava posición con 34 puntos y a 7 de la parte alta de la clasificación, de los puestos que dan derecho a jugar el playoff. El Cudillero, por cierto, que también tiene un partido menos, como el caso del Navarro. El siguiente partido que vamos a analizar, creo que tienes algo que decir también, porque el partido un partido de los que viste en esta jornada, el Real Oviedo Vetusta 1, Condal de Noreña 1. Tuviste el domingo por la mañana en el campo del Requesión. ¿Puedes contarnos un poquitín lo que viste allí en el partido? Un partido igualado entre el Condal y el Real Oviedo Vetusta. Sí, fue un partido, la verdad, bastante bueno, ¿no? El Condal se adelantó en el marcador. Es un equipo con mucho oficio, con mucha experiencia, que me parece que tiene muy buenos jugadores. El Oviedo B, bueno, un equipo filial que trata de jugar el balón, que está muy bien dirigido por Iván Palacios, y bueno, pues con la urgencia de ganar también, porque aunque la filosofía del club sea formar jugadores para el primer equipo, al final el futbolista es ambicioso. Imagino que todos esos chavales querrán disputar una fase de ascenso a Segunda B. Tenemos el caso de Pascual Puente, que pasó del primer equipo ahora al de tercera división, y bueno, pues ayer o antes de ayer fue el más destacado aquí en la crónica. Sí, Pascual, coincidí con él personalmente, jugamos juntos en el Lealtad, es un futbolista magnífico. Me parece que es una opinión personal, debería haber tenido muchas más oportunidades arriba, porque de hecho cuando jugó demostró que está perfectamente capacitado. Me parece que da un paso importante, porque un futbolista de Segunda B que baja a jugar a un equipo filial con la edad que tiene demuestra lo que quiere al club y las ganas que tiene de triunfar en el Oviedo. Sí, y evidentemente pues viene con otro ritmo, hasta otra marcha más, y vamos, fue el amo y señor del mediocampo, ¿no? Incluso el gol del Oviedo B es una falta que, bueno, no voy a descubrir yo ahora cómo le pega Pascual al balón. Puso un balón de gol espectacular y bueno, pues más de 3/4 de gol.
y sí es verdad que el Oviedo B va a ganar muchísimo con ese futbolista, porque por oficio, por experiencia y bueno, por supuesto por la calidad que tiene. Era uno de los que veíamos aquí destacados. Hay otras cosas que te puedan llamar la atención, mirando un poquitín la crónica que vemos aquí del partido del Requesión, pero no sé si te sorprende pues la dinámica que está agarrando el Condal ciertamente positiva en estos últimos partidos, pero quizás no hay da para alcanzar esa zona alta de la tabla. Bueno, yo creo que el Condal está claro que era un equipo de los que a priori iba a partir por la lucha por el playoff. Creo que sí le va a dar tiempo, tiene muy poco margen de error, la verdad es esa, pero lo que te digo, tiene muy buenos jugadores, hay jugadores a los que está recuperando, hay jugadores que están empezando, no sé si a coger la forma, pero si no a lo mejor pues a soltarse, a dar el verdadero nivel que tienen. Y es un equipo de los que puede tranquilamente ganar 8, 10, 12 partidos seguidos y como lo haga, pues evidentemente con los puntos que tiene, más los que puede ganar, se va a meter arriba. O sea que no me parece que llegue tarde, la verdad. Bueno, quedan 15 partidos ahora mismo, 15 o 16, dependiendo de los que tienen atrasados unos cuantos. El Condal, que precisamente hay uno de ellos, de los que tiene el partido aplazado, tienen que disputar el 27 de febrero, y la jornada o la fecha escogida por la Federación prácticamente para todos esos partidos que queden atrasados, a excepción de uno que se va a disputar el próximo martes, día 12, que va a ser el Indus Unión Popular de Langreo a las 4:15 de la tarde. Los demás ya digo que van a ser el 27 de febrero y la fecha que tiene escogida la Federación. Y con este partido el Condal, que queda en mitad de la tabla con 32 puntos. El Condal queda por lo tanto a 9 de la zona de ascenso. Como decía Hernán, muy poco margen de error el que va a tener el cuadro de Aníbal para llegar a esos puestos altos de la tabla. Y el Oviedo Vetusta, pues que ve cómo lo pasa el Club Deportivo Tuilla en la clasificación, quitando y arrebatando y esa zona de puesto de playoff de ascenso. Pero el Tuilla, hay que decir que tiene un partido más de los que cuenta el Oviedo Vetusta. Por lo tanto, pues la oportunidad también la tendrá el Oviedo B en ese partido aplazado, como digo, que se va a disputar el 27 de febrero. Y hablando un poquillo más de los siguientes partidos, teníamos previsto darles imágenes del Candás 0, le entrego 2, pero como no vamos a poder darles las imágenes, pues vamos a hablar un poquitín también del partido. Un partido que a priori fue bastante igualado, por lo que dicen les crónicas, fue un partido igualado, que también pesa muchísimo el campo de la Mata, porque es un campo que también se pone bastante blando, bastante pesado a lo largo del partido, y justamente después del acto central, por decirlo de alguna manera, que y el descanso, en la segunda parte parece que agarró un poquitín más de tono el cuadro de Redondo, el entrego, que está en una marcha muy buena, el equipo de Redondo, muy bien trabajado también el equipo, a pesar de ser un recién ascendido, y el cuadro de Redondo pues acabó matando el partido en dos ocasiones. En el minuto 78 marcó Nicieza, que debutaba la semana pasada con el cuadro de Redondo después de una lesión grave y de mucho tiempo apartado fuera de los terrenos de juego, y volvía, como digo, Nicieza, que marcó la semana pasada, pero esta semana ya marcó, después de reaparecer, como digo, la semana pasada, y después mató el partido Mar en una contra. Por lo tanto, el Candás, que queda en posiciones bases de la tabla, que queda con 21 puntos a tan solo 2 del descenso, que eso también sorprende, aunque tuvieron una plaga de lesiones, ¿no? Sí, era un equipo que a priori también partía, no sé si con objetivo de liguilla, pero al menos de pelearla. Empezaron mal, porque sí es verdad que tuvieron muchísimos problemas, tanto a nivel de jugadores como de enlazar victorias, y en el momento que te metes en una dinámica mala que no acompaña los resultados, pues se va complicando la cosa. De todas maneras, pienso que no va a tener ningún problema para salvar la categoría. No, yo creo que, más que nada fue también ese tramo de temporada donde tuvieron una plaga de lesiones, donde tuvieron esa plaga de papeles que hubo en muchos sitios de Asturias, que afectó a Candás y de lleno a varios jugadores de la plantilla, claro, la falta de ritmo y, yo creo que una estrella, ¿no? Como ya Jorge Fidalgo, que también es falta ahora mismo, que está a punto de reaparecer. Sí, es un futbolista muy importante. La verdad que el año pasado marcó muchas diferencias en la categoría, y este año, pues en cuanto lo recuperen, va a ser uno de los buenos fichajes que van a hacer ahora en el mercado de invierno.
Bueno, y de la Entrego decir poco, porque la Entrego está en una marcheta también increíble, lleva 35 puntos, empatado con el Lealtad de Villaviciosa en la zona alta de la clasificación, los dos con un partido menos, el que van a tener que disputar, como dije antes, y me repito, el día 27 de febrero, todos ellos, pero bueno, pues como digo, la plantilla que había hecho el Entrego, pues tampoco, mirando la plantilla, tampoco veías que fueran a pasar apuros, por lo tanto, bueno, tampoco es sorpresivo del todo que tenga en esa posición, en esa séptima plaza, que eso sí, bastante cerquina de la liguilla de ascenso, pero siendo realistas, como decía Hernán antes con el Club Deportivo Lealtad, pues al Entrego probablemente tampoco iré para tanto, me metes en liguilla de ascenso, pero bueno, por lo menos están en la zona alta y cuanto primero lleguen a los 41 42 puntos que se necesiten, pues va a ser importante para todos, ¿no? Tanto para la Lealtad como para el Entrego como para muchos de esos equipos que están en esa zona media alta de la clasificación. Teníamos otro partido del que hablar, que tampoco tenemos protagonistas, que es del Navia 0, Universidad de Oviedo 1. El Uni, que ganó este partido, sufrió muchísimo para ganar este partido, porque el caso fue que expulsaron a un futbolista, y que, bueno, pues tuvo que a un futbolista determinante, un futbolista clave, que murió el portero, ¿no? A Edu. Edu tuvo que salir a rechazar un balón, creo que al borde del área, unos metros por delante del área, se llevó por delante a un contrario y el árbitro consideró que era el último futbolista, lógicamente al ser el portero y bastante fácil que sea el último futbolista, y eso conllevó la cartulina, la expulsión a Edu, la cartulina roja, directa, y que veo aquí que fue expulsado en el minuto, a ver si me sale por aquí. Bueno, no me sale por aquí, no lo tengo exactamente, pero bueno, sé que fue expulsado en la primera parte, por lo tanto tuvieron que remar muchísimo el Universidad de Oviedo para sacar el partido en Navia adelante. Un partido que, como digo, y lo puso complicado, pero que al final Javi Otero, con un solitario gol en el minuto 27, y dio para tener al Universidad de Oviedo los 3 puntos que lo coloquen con 43 en la zona alta de la clasificación, en tercera posición, y bueno, pues en la zona de liguilla de ascenso, que es donde se espera, y que coloca, por contra de todo esto, al Navia no solamente en puestos de descenso, que ya estaba, sino en la última posición del campeonato. Algo que, bueno, también puede que llegue a sorprender, pero los problemas que está atravesando el Navia, pues también dan para que los problemas se unan todos unos con otros y acaben deseando al equipo naviego del occidente de Asturias en la zona más baja de la clasificación. No sé si te sorprende, bueno, la victoria del Uni, que costó, pero que al final sacó los 3 puntos del campo del Pardo, donde el año pasado se escapaban muy pocos puntos, pero este año pues la dinámica del Navia ya es completamente distinta. Hombre, el Navia yo lo veo mucho porque los rivales contra los que juega él son los que cogemos nosotros a la semana siguiente, entonces cuando juegan por el centro, ¿no? A Navia no me desplacé nada más que el día que jugamos con el Lealtad, pero lo veo mucho. Conozco a Pedro Luis porque tuve la suerte de que me entrenara en el filial del Oviedo, sé la cantidad de problemas que están atravesando y claro, eso al final pasa factura, unido a que, bueno, pues no empezaron muy bien y te metes abajo del todo. Y al final, pues bueno, los jugadores no rinden como se espera de ellos, pues rodeado de todo ese tema. Sí era a priori un equipo de los que iba a pasar apuros, en teoría, como nosotros, pero bueno, con toda esa serie de complicaciones, pues bueno, la verdad que me da bastante pena porque es un club histórico de tercera y bueno, sí, está claro que hay 3 que tienen que bajar, pero los que bajen que sean deportivamente, que no venga nadie a hundirlos más por los temas económicos, que bastantes penurias hay ya en tercera como para hacer leña del árbol caído, como se suele decir. Pues a ver si se escuchen les plegarias y en este caso lo que estamos aquí pidiendo desde la Galletona, un espacio que también intenta aportar a su granito de arena a estos equipos, a la tercera división. Yo creo que la dignificación de la tercera división viene también, pues también bien con los ciudadanos que no van a dar la espalda más al fútbol de tercera y que posiblemente pues esto ayude también a la situación económica de muchos clubes, ¿no? Que en parte pues la base, el aficionado de a pie viene siendo la base porque los patrocinadores están ahí, pero hoy están, mañana no están y te pueden fallar, te pueden hundir, Sí, la situación es realmente complicada. Yo puedo hablar personalmente, por desgracia. En Villaviciosa tenemos infinidad de problemas. O sea, la gente no se puede imaginar la cantidad de problemas que tenemos. Yo siempre lo hablo con el míster, con el presi. Nosotros hacemos un auténtico milagro cada vez que jugamos un domingo, cada vez que participamos en
en un partido de fin de semana. Ahí hay una responsabilidad mucho mayor que a lo mejor en otros equipos, ¿no? Desconozco la situación interna del Navia. Sé que en la Villa hay 172 niños que no merecen que el primer equipo, que es al final en lo que se refleja todo, desaparezca por lo que sea, por una mala gestión, por alguien que haya utilizado mal su cabeza. Entonces, pues bueno, lo que comentábamos, los patrocinadores cada vez son más escasos, no vamos a descubrir ahora la situación en la que se encuentra el país. Evidentemente antes pues había muchas empresas que ayudaban a los clubes, ahora no pueden. Entonces, pues bueno, siempre es bueno que iniciativas como la que estáis teniendo ahora, que solidarice un poco a la gente, que sí. Sigue la tercera división, que vean que bueno, que aquí esto es pura afición, porque a la mayoría nos cuesta dinero esto. Entonces, pues bueno, que la gente que tenga algo de ilusión y algo de respeto, o que pueda hacer lo mínimo, lo que sea, colaborar, ayudar, ir a los campos de fútbol, que bueno, que eche una mano, porque lo que comentabas, no solo es el Madrid, el Barcelona, o aquí a nivel regional, Oviedo y el Sporting. Ahí quedé sorprendido cuando dijiste que había 10.000 personas que podían mover la tercera división. Pues eso, pues familiares, amigos, estamento arbitral, federación, hay muchísima gente involucrada y tenemos que poner todos nuestro granito de arena para, por lo menos, conservar lo que tenemos, y que toda esa gente, esos niños que vienen desde todos los clubes detrás, pues tengan la ambición. Evidentemente, pues si pueden jugar en el Madrid, en el Barcelona, en la selección española, muy bien, pero que si no pueden llegar, que es casi imposible, pues claro, que tengan una tercera división donde haya repercusión, donde disfruten lo que es realmente el fútbol. Exacto, que el fútbol es esto, vamos, no lo que se ve por la televisión. Exactamente. Bueno, y vamos a ir con el último partido, el que no tenemos protagonistas ni nada, sobre Crónica, que ya el Sisión Industrial 3, Llanes 0. Sorprende un poquillín por la abultado de la victoria del Indus, pero que lo que más sorprende es que lleva casi 4 meses sin ganar, o 4 meses prácticamente, desde el día 12 del 10, el día 12 de octubre, el día que fue fiesta nacional, pues ganó en Noreña, en el campo del Alejandro Ortega, ganó el Sisión Industrial, partido que me tocó presenciar, 0-1, y que, bueno, pues volvió a ganar 4 meses después, como digo, al Llanes, y de manera contundente, con 3 goles por 3-0. Fasani marcó un doblete, que también volvió por sus fueros, porque llevaba también bastante tiempo Fasani sin marcar. Volvió a marcar Fasani, esta vez por partida doble, ya digo que uno de ellos de penalti, y Boli cerraba pues esta goleada ante el Llanes. Un Llanes que está pasando una racha negativa, una racha mala, y que, bueno, está cayendo un poco en la clasificación, que de momento, bueno, pues el colchón que tienen todavía empieza a correr peligro, ¿no? El colchón ese que acumularon en los primeros tramos de temporada, que recuerdo ver al Llanes el séptimo, el octavo en la clasificación, y ahora pues ya lo vemos bastante abajo. El Sisión Industrial a la contra de todo esto toma aire, deja ahí la plaza de descenso al Real Tapia, y ellos pues salen de esa plaza de descenso, aunque siguen empatados a puntos con el Real Tapia, aunque con un partido menos que los tapiegos. Entonces, bueno, pues con todo esto, con todos estas crónicas que tenemos aquí delante, pues hicimos un repaso a lo que fue esta 23 jornada en tercera división, y ahora vamos a hablar un poquillín pues con los protagonistas. Primero tenemos protagonista aquí del Club Deportivo Lealtad y del Unión Club Ceares. Después se nos hablará Hernán de ese partido como segundo entrenador del Lealtad. Después hablaremos con Siel, al que tendremos al teléfono, de si Praviano 1, Atlético Lugones 0, y después pues pondremos los vídeos que tenemos. Así que, Hernán, lo que nos toca ahora mismo, pues ya el vuestro partido. ¿Cómo se presentó un partido ante un equipo que venía muy buena racha también, como ya era el Ceares, haciendo un buen fútbol también y con un colchón de puntos también importante? Sí, el Ceares es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Luego encima, bueno, el temporal que nos visitó este fin de semana hizo que nuestro campo, que llevaba sin tocar desde el 22 de diciembre, porque tuvimos una racha de jugar fuera de casa, el partido del Covadonga se suspendió, estaba bastante mal el campo. Bueno, tuvimos que jugar como buenamente pudimos. Estaba claro que el equipo que menos errores cometiera iba a llevarse el partido, porque sabíamos que el Ceares es un equipo serio, con buenos futbolistas, sobre todo en la zona de ataque. Y bueno, pues el partido, lo que te digo, se trabó muchísimo, el campo estaba pesado, tuvimos nosotros la suerte de ponernos por delante y a partir de ahí pues intentar un poco contener las acometidas de ellos, que pasando ya de la hora pues una jugada muy buena de ellos que remató Jimmy espectacular, pero bueno, tenemos
yo creo uno de los mejores porteros Sí, de la categoría, eso te iba a decir, y nos salvó la vida. Javi Porrón hay porteros. O sea. Sí, la verdad que estamos muy contentos con él porque no solo por la calidad de futbolista que es indiscutible, para mí es de los mejores que hay, sino porque bueno, mostró un nivel de compromiso desde el principio con el club enorme. Se le debía bastante dinero del año pasado, fue de los primeros en apostar por el press y bueno, pues ahora me alegra muchísimo que vea esa recompensa del esfuerzo y el sacrificio que hizo por quedarse aquí con nosotros, porque la verdad que se lo merece. Y luego encima, pues bueno, el otro día con el partido como estaba, en el último minuto saca esa mano espectacular y casi como si hubiera metido el gol de la victoria. Se celebró. Sí. Claro, no era para menos, era un gol era una parada que salvaba los 3 puntos para el Lealtad. Sí, además es que, ya te digo, la jugada fue muy buena, le cayó a los pies a Jimmy, que vamos, no lo vamos a descubrir ahora, falla poco, delante de la portería, falla poco, remató como hay que rematar, dejó bajar el balón con mucha paciencia, metió al interior bien, pero bueno, Javi espectacular. Bueno, pues con esta victoria, el Lealtad de Villaviciosa que queda ahí, en la zona más noble de la clasificación, con 35 puntos, como decía, en sexta plaza, ya, bueno, pues respirando ellos en el cogote a los equipos que están en zona Champions, ¿no?, de tercera. La verdad que no pensamos en eso, de verdad. Mucha gente pregunta que si veis posibilidades, solo vemos jugar partido a partido, y no solo porque es el tópico de la gente, bueno, solo pensamos en el siguiente partido, en los 3 puntos, es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Cualquier día puede venir una sorpresa desagradable desde algún sitio y tendremos que cerrar el chiringuito, como se dice, y bueno, decir, hasta aquí llegamos. Nosotros en el campo, los futbolistas cumplieron, la directiva hasta ahora no debe absolutamente nada a nadie desde que entró. Entonces, pues bueno, por eso tenemos, yo creo que esa ilusión, que ese compromiso de los futbolistas, porque cada partido de verdad que lo juegan como si fuera el último, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Entonces, pues bueno, vamos con 35 puntos, vamos a ir al campo el lunes a ver si podemos volver con 38 y si nos dejan seguir jugando, pues hasta donde lleguemos. Bueno, pues no sé si los compañeros me habían comentado que tenían el vídeo por ahí preparado del Tapia 1, Real Tapia 1, Covadonga 2, pues por lo tanto vamos a ver el vídeo del Tapia Covadonga y vamos comentando un poquitín las jugadas, cuando queráis. Bueno, pues ahí tenemos ya la primera, tenemos el pase atrás, falla ahí Jorge, el remate de Labrado, se convierte en un buen despeje ahí del portero tapiego, echando la pelota a saque de esquina. Vemos ahí la acción repetida, balón que se va fuera. Ahí está el penalti que pitaron a favor del Cova, que va a tirar el propio Jorge y la pelota se va arriba. La primera ocasión clara que marra ahí Jorge, como digo, echando la pelota arriba. Trae una llegada también del Cova. Ahí vemos cómo se planta solo, pero rápido. Llegó desde atrás para echar la pelota a saque de esquina. La defensa del Tapia. Otra llegada del Cova, que vemos ahí. Esa abortó sin problemas. Y ahora va a llegar el gol del Tapia. Vemos ahí la jugada embarullada, cómo acaba llevándose la pelota. Le cae ahí a Roberto, que ve cómo cruza ahí la pelota ante la impasividad o la perplejidad del portero. Ahí está Roberto, se mete ahí y como cruza la pelota bien al palo contrario. Esta otra llegada más, esta del Tapia. Y ahora van a sacar ahí rápido una jugada de Pillos. Intentaba ir Roberto, cruzó en exceso la pelota Roberto y acaba marchando. Ahí la jugada de Pillos intentando sacar ahí rápido, a punto estuvo de llegar al remate. Está el gol de Mario Prieto, el empate de Mario Prieto, minuto 9:30 de la segunda parte. El gol de Mario Prieto. Como celebra con los compañeros, Álvaro Negredo. Ahí está el gol de Mario Prieto repetido. Y ahora va a llegar otra jugada que va a ser el gol de Pablo, que bien se marcha ahí, que ruleta, como mete la pelota, y en el segundo palo estaba solo Pablo para empujar la pelota. Pero yo creo que el mérito absoluto de esta jugada, la ruleta, que no acierto a ver ahora mismo quién fue el que se marchó con esa calidad. David. Sí, no sé si es David Alonso o Chus, no sé. David, me parece que no lo sé. Pues acaba marcando ahí el gol. Vemos ahí una vez más la jugada repetida. Como cruza,
y cómo acaba metiendo la pelota. Bueno, esto fue lo que vimos, lo que dio de sí el partido del Tapia Cova. Había más jugadas, lógicamente, pero bueno, pues fue lo que tenemos apuntado, destacado de este partido. El Tapia 1, Covadonga 2, que yo creo que bueno, entraba dentro de lo previsible, ¿no? De lo que podía ser. Sí, bueno, vimos que el Tapia tuvo también varias opciones de gol, lo que pasa que bueno, el penalti que falló Jorge, que me extraña muchísimo, no recuerdo, jugué muchos años con él, no recuerdo que haya fallado muchos penaltis, hubiera cambiado el partido, pero bueno, el Cova es un equipo muy sólido, muy serio, tiene mucho empaque y bueno, pues al final esos equipos acaban haciéndote daño porque en cualquier jugada de calidad, como se vio en esa jugada de David o el lanzamiento de falta de Mario, pues dan vuelta a un partido en cualquier momento. Bueno, pues el Tapia con este tropiezo en casa ante el líder queda ahí en posiciones de descenso nuevamente, y el Covadonga pues que se hace un poquitín más líder, aprovecha también el tropiezo de la Unión Popular de Langreo, que no pudo sacar el partido adelante, y ahí costó Dios y ayuda a empatar, porque ya es la primera vez que metieron 2 goles, pero hablaremos más tarde. ¿Tenemos preparada la conexión telefónica, compañeros? ¿Sí? Conexión telefónica, ¿no? Vale, pues entonces vamos al siguiente vídeo, al vídeo del Unión Popular de Langreo 2, Luarca 2, con 2 goles de doblete de Nacho García y el empate. Vemos ahí ya el vídeo. Vamos a ver y tenemos la primera jugada, va a ser un golazo, el gol va a ser un golazo, de todos los goles que se vieron, yo creo que el giro de cuello espectacular ahí de Nacho García, lo vamos a ver ahí. Jugada por banda izquierda, de la pelota arriba, y mira Nacho García cómo mete el giro de cuello espectacular, dando potencia a ese balón, que venía pues prácticamente con muy poca fuerza, y que acaba dando potencia a un balón que se acaba colando por la portería de Guillermo. Y celebrándolo los jugadores del Luarca, no era para menos, adelantáronse en un campo muy complicado, como era Ganzábal. Pero ya que a los 9 minutos llegaría el segundo gol de Nacho García, el doblete de Nacho García, y ahí lo tenemos. Jugada ahí que acaba ahí casi perdiendo la pelota él, que protege bien ahí, cae, y mira cómo arranca, date cuenta cómo arranca desde el centro del campo, deja pasar ahí la pelota, y arranca desde ahí, y se mete simplemente ahí delante de Guillermo con ese toque, y acaba batiendo 0-2. Se ponían muy males cosas para la Unión Popular de Langreo y muy bien para el Luarca. ¿Cómo se nota que el de la cámara era el Luarca, que tiembla y todo cuando mete el gol? Se nota que grabó, bueno, pues que se alegraba, ¿no? de ese segundo gol de Nacho García, que está en un momento de forma. Y ahí llegaba, pues, Lombán. Ahí llegaba Lombán, caía esa pelota ahí a Jorge Lombán, y el balón que acababa dentro de la red. Y vamos a ver ya el gol del empate. Ahí está la pelota, saca ahí, remata de cabeza Nuño y acaba entrando la pelota dentro de la portería. Acaba empatando Nuño, un punto que rescató la Unión Popular de Langreo de cuando no tenía prácticamente nada. Y bueno, no sé si vamos a ir al partido del Urraca Tuilla o vamos a ir a la conexión telefónica, yo lo que me manden. Vale. Bueno, pues entonces nada, vamos a ver el último partido, el que realizamos nosotros, el que fuimos a ver a Posada de Llanes, un partido en el que estuvo marcado por la expulsión de un jugador por doble amarilla, que fue el caso de Sergio, y el Urraca quedó con un hombre menos. Y bueno, hubo bastantes acciones polémicas, protestadas por parte del Urraca, que al final, pues como digo, perdió y cayó en el campo de Posada por 1-3. Vamos a ver ese partido, el Urraca 1, Tuilla 3. Ahí está la primera jugada con el gol ahí, que no acaba de entrar, pero que cae a Gusi, que acaba marcando de esa manera. Marca Gusi a los 9 minutos de la primera parte, marcó Gusi, y ahí estaba la ruleta de Leiras, y bien se va, la oportunidad que va a llegar ahí por parte del Club Deportivo Tuilla. Ahí está Johnny, acaba cediéndosela a Matías que llega y acaba tirando alto. Oportunidad para el Club Deportivo Tuilla. En otra pelota ahora, que le va a llegar en el pase interior ahí a Johnny, que nuevamente tuvo la oportunidad de plantarse, pero llegó primero, más rápido Ricardo. Y ahí está la falta. O sea, van a sacar la falta, va a ser otra oportunidad para el cuadro arlequinao
tira el balón que acaba rematando Johnny ahí medio cayendo, y esta otra por parte del Urraca que se va alta. Una falta ahí, golpeo, que se va alto. Y vemos ahora el córner, y va a haber una jugada a la contra, después del córner. Esta jugada la dejamos entera. El balón ahí que acaba cayendo nuevamente al cuadro arlequinado. Ahí está Dani Evia, intentando meter la pelota atrás, corta el balón, lo saca el Urraca, roba esa pelota, le va a caer ahí a Gusi, el balón que lo vuelve a recuperar el Tuilla, pero llega ahí para meter un pase a Gusi, que se planta prácticamente un 1-1, acaba llegando otro jugador, opta por centrar, y el balón que se acaba yendo desviado. Y así llegábamos a este minuto donde se reclama penalti por esa caída de Johnny, que yo creo que bueno, no fue del todo, y aquí llegaba la segunda amarilla, como toca el balón ahí con la mano Sergio, y ahí estaba, bueno, pues el árbitro que llegaba y que amonestaba, era la segunda cartulina, yo creo con una posición absurda, que no, vamos, no merece cartulina amarilla ni mucho menos, y acaba amonestando, acaba sacando la cartulina roja, y ahí estaba, pues otra jugada en la que se reclamó, fue penalti, ahí cayó dentro del área y el árbitro señaló el punto fatídico. Señaló el punto fatídico y cogió la pelota Leiras, que tampoco me acuerdo de haber fallado un penalti, pero ahí está, mira Ricardo cómo se mueve, bajo palos, ahí está Leiras, tira, y el paradón de Ricardo, pues desviando bien la pelota. Y en esta pitó una falta, que no vimos exactamente cómo fue ni cómo no, y costó la cartulina amarilla. Pues fue la que cortó el gol del empate. Ahí llegaría el gol del empate por parte de Esteban, ahí en esa jugada ensayada, ahí está el disparo que se acaba colando dentro de la portería de Ricardo, que nada puede hacer. Yo creo que se cola ahí entre medio de la barrera. Ahí está el Urraca, que lo intentaba con este remate de cabeza, que atrapó ahí sin problemas Dani Laviana. Y ahora llegaba pues otra oportunidad ahí con el gol de Víctor Robles, y bien la asistencia de Emilio, que había salido en la segunda parte. Emilio, que estuvo bastante activo también, el jugador cedido por parte del Avilés. Ahí está Emilio con una ocasión también con el disparo cruzado. Bueno, el gol anterior yo doy lo a Robles, aunque la crónica da hilo al portero. Ya está Emilio otra vez delante del portero, acaba haciendo el quiebro, una doble oportunidad que saca, yo creo que Ricardo ahí dos veces mete una mano ahí espectacular y acaba tirando Johnny, pero no puede. Y esta jugada la definitiva, ya con el Urraca, como veis, volcado, con dos para nadie, acaba llegando a Emilio, cede la pelota a Johnny, que tiene que empujar nada más ante la desesperada estirada de Ricardo, que nada puede hacer por atrapar esa pelota. Bueno, pues ya con los vídeos pues tenemos ya la conexión telefónica. La conexión telefónica con el entrenador del Plaviano, con Siel, que ya nos está escuchando. Siel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que nos cuentes un poquitín del partido antes de ayer, que para qué estáis abonados a ganar ahí en los últimos minutos, Siel, con ese gol en el 89. Sí, bueno, fue un partido, sobre todo muy disputado. Yo creo que hubo dos partes del partido. La primera parte creo que el Lugones estuvo mejor que nosotros, tuvo más posesión de balón, nos dominó más la zona, sobre todo en medio campo. Yo creo que estuvieron más acertados que nosotros. No nos crearon muchas ocasiones de peligro, pero bueno, ahí estuvieron mejor. La segunda parte creo que salimos mejor, corregimos alguna posición en el campo y creo que tuvimos más entonados, tuvimos más el balón, llegamos con más claridad y sin embargo, bueno, pues cuando el partido iba para empate, pues en una jugada final conseguimos hacer un gol, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco el resumen del partido, un poco. El Atlético Lugones con esta derrota queda con 25 y vosotros con 28, es decir, estáis empatados a puntos y esta es una de esas victorias que bueno, que saben mejor, ¿no? Porque son ante un rival que estáis empatados a puntos y pasáis por encima, ¿no? Sí, claro, además el partido de casa habíamos empatado, entonces bueno, caso de un hipotético empate, pues es un punto más, ¿no? Entonces sí, es bueno una victoria ante Lugones, claro que es buena. Y sobre todo por la situación del equipo que, bueno, pues lo que intentamos es tratar de salir de ahí, estuvimos en zona de descenso y poco a poco fuimos saliendo. Y bueno, estamos a 9 puntos del cuarto clasificado y bueno, es un colchón bueno, pero que no nos podemos confiar porque yo creo que en la tercera este año hay muchísima igualdad.
Otra victoria en casa del Proviano, ganasteis a equipos como el Oviedo B, ahora al Atlético Lugones. Os estáis haciendo fuerte en Santa Catalina, pero ya que afuera empezáis a ganar también, con solvencia, Siel. Sí, hombre, yo creo que, bueno, el partido, la mejoría del equipo, sobre todo la mejoría del equipo, creo que viene dado de hace unas 8 o 9 jornadas para acá, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te puedo decir que de las últimas 8 jornadas hicimos 16 puntos, de 24 hicimos 16, entonces yo creo que el porcentaje es bueno. Hicimos 11 goles a favor, no se tiene un 7 en contra. Entonces, bueno, yo creo que un poco el haber salido ahí fue estos diciembre, enero, que yo para mí son meses importantes, ¿no? Entonces, bueno, el equipo ahora sí está dando el tono, estamos yendo a más y bueno, yo confío que el equipo consiga el objetivo que es no descender, está claro. Yo creo que, bueno, perdisteis contra el Condal de Noreña, fuera de casa, perdisteis contra la Unión Popular de Langreo, que venía siendo, bueno, pues quizá lo que se esperaba, pero ganasteis a rivales que están ahí en esa zona media de la tabla, como vosotros, como y el caso del Atlético Lugones y del Llanes. Como te decía, estas victorias tienen más valor porque son equipos de vuestra liga. Claro, efectivamente. Los partidos que ganamos al Tapia, al Candás, al Riego Industrial, incluso a Lugones, Llanes, efectivamente están ahí como nosotros y efectivamente que es importante que con esos equipos, pues bueno, hayamos hecho, y sobre todo los 3 puntos, ¿no? Porque empates avanzas poco. Sin embargo, lo que te comentaba, ¿no? De 8 hicimos 16 puntos, significa que ganamos 5 partidos y empatamos 1, ¿no? Entonces, bueno, perdimos 2. Y en Langreo yo creo que el equipo dio un buen tono. En Condal no, en Oreña no. En Oreña ya fallamos nosotros, nos ganaron bien. Y bueno, pero bueno, es normal que te salga algún partido también, pero bueno, yo estoy contento de verdad que el equipo ahora está en muy buen tono, los chavales están entrenando muy bien. Y yo creo que el equipo va a seguir dando alegría, seguro. Sí, llega ahora una visita complicada, la que tenéis que dar a uno de los gallitos de la categoría, al Entrego Club de Fútbol, el próximo domingo, en el Nuevo Nalón. Un partido que supongo que también os costará, ¿no? Que va a ser complicado también ante un equipo que ya digo que está en buena forma. Sí, está en alza. Yo los últimos partidos que doy, pues la verdad es que más reforzaron el equipo últimamente con muy buena gente. Y la verdad es que es un equipo que está en forma, sí, efectivamente. Entonces va a ser un partido disputado, pero bueno, yo de la forma que estamos afrontando los partidos ahora, el partido hay que jugarlo. Vamos a jugarlo a ver qué pasa. Tampoco es ninguna final, que es lo que yo pretendía, no jugar finales, que eso es peligrosísimo. Entonces, bueno, si todo lo que sea puntual en el entrego va a ser bueno y vamos a ir con esa mentalidad. El equipo ahora tiene mentalidad de ganar y eso es importante. Sí, tengo que preguntarte por el rival de esta semana pasada también, como te estoy preguntando por el de la siguiente, porque ¿qué te pareció el Atlético Lugones? Hay entrenadores que dicen que es uno de los equipos que mejor fútbol practica dentro de la tercera división. ¿Parecióte así en Santa Catalina? Pues yo estoy de acuerdo. La primera media hora no la tocamos. Porque nos juntamos bien y defendimos bien, pero la primera media hora fue un repaso de Lugones. Estoy totalmente de acuerdo que ya de los equipos que mejor fútbol practica, junto a Luni, bueno, algún equipo más, pero bueno, sobre todo me preguntas por el Lugones y efectivamente juega muy bien la pelota, tiene buena, técnicamente son buenos futbolistas. Y yo creo que la clasificación no está de acuerdo con el fútbol que practican y la plantilla que tienen. Bueno, Siel, pues nada más que darte la enhorabuena, les gracias por haber estado aquí con nosotros en Antena y que ya sabes que esperamos como tenemos aquí a Hernán Pérez Cuesta y como te esperamos a ti también y a otros muchos protagonistas de esta tercera división aquí en Dende la Galletona, en el programa de Teleasturias. Muchísimas gracias, Siel. Venga, a vuestra disposición, gracias. Hasta luego. Bueno, pues hablamos con Siel, entrenador del Proviano, y ya digo que con esta victoria queda ahí el Proviano con 28 puntos, una victoria importante ante un rival de su misma liga, porque quedan con 25 el Atlético Lugones, a pesar de que dicen que yo un equipo que practica muy buen fútbol, como decía con él, ¿no? Sí, el Lugones sí es verdad que juega muy bien, además tiene una idea de fútbol muy clara, de tener el balón, de tener la posesión, de amasar el juego, de dominar. Lo que pasa que, bueno, no vamos a descubrir ahora al míster del Proviano, ¿no? Tiene muchísima experiencia, lo que dice, la primera media hora, pues a lo mejor se lo veía venir, su equipo estuvo bien colocado
al final pues bueno, aprovechó una oportunidad para ganar y lo que resaltó, que es una cosa muy importante, que estas victorias, después de, no lo sabía, pero bueno, ahora que lo dijo él, que habían empatado en Lugones, es un partido de 4 puntos, porque como hay tantísima igualdad, a lo mejor luego las posiciones al final se deciden por el golaveraje, entonces pues bueno, pues haber conseguido un empate fuera y una victoria en casa tiene muchísimo mérito. Entonces pues bueno, él sabe de sobra lo que trae entre manos, por eso valora tanto esta victoria. Conjuntos de Sial muy bien trabajados tácticamente y sobremanera defensivamente. Decíamos que costaba igual hacer goles, pero bueno, ahora también está resaltando esa faceta. Lleva 20 goles a favor y bueno, ganó. Hubo partidos que ganó con mucha solvencia, 0-4, o sea 1-4, se me viene ahora a la mente el de Candás. Sí, yo tuve la suerte de que si él me entrenara unos meses cuando estábamos en Avilés, en Segunda B. Es un entrenador que tiene muy claro el concepto de juego, trabaja muy bien el sistema defensivo en general y bueno, pues luego lo de siempre, ¿no? Si tú trabajas y garantizas que tu equipo no encaja, pues bueno, si tienes la suerte de tener buenos peloteros, como se suele decir arriba, pues resuelves la papeleta. Ahora parece que los futbolistas del Praviano ofensivamente están acertados, pues como el míster, digamos, garantiza la parcela defensiva, van a empezar a hacer puntos y a ganar partidos de continuo. Bueno, pues ya tenemos todos los partidos analizados en la tercera división en esta jornada y antes de ir a la siguiente tenemos por ahí pendientes unas entrevistas del partido del Urraca Tuilla, entrevistas que hacíamos a los entrenadores, que no sé si tienen los compañeros ya preparados para que podamos emitir esa entrevista o... Vale, pero primero vamos a ir a la publicidad, vamos a hacer un corte para la publicidad y luego volvemos con las entrevistas y con lo que va a ser la próxima jornada del próximo domingo. Primero, la publicidad. De la Galletona. Bueno, pues después de esta pequeña pausa publicitaria vamos a ir ahora mismo con lo que grabamos ayer en el campo antes de ayer en el campo de Posada de Llanes, esas entrevistas después del partido con dos de los máximos protagonistas, que son el entrenador del Urraca, Luis Arturo, y el entrenador del Club Deportivo Tuilla, Raúl González. Vamos a escucharlos. Bueno, estamos aquí con Luis Arturo, entrenador del Urraca. Luis, bastante complicado se os puso el partido en la segunda parte a raíz de esa expulsión, justamente al final del primer tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que fue la expulsión y el pitón final de la primera parte, además por 2 cartulinas amarillas, yo creo que tremendamente rigurosas, que condiciona el partido, pero bueno, el equipo hizo muy buena primera parte, yo creo que estuvo muy bien defensivamente, el Tuilla no generó ninguna ocasión de gol. Y luego, pues sí, a raíz de la superioridad numérica en la segunda parte, pues lógicamente son un equipo con muy buen juego directo, con gente por fuera con mucha velocidad y sabíamos que nos iba a crear problemas y bueno, aún así el equipo estuvo a muy buen nivel, pero bueno, no fuimos capaces. Al final ellos tuvieron ocasiones para haber hecho un gol antes, no lo consiguieron y lo hicieron pues a lo mejor en las acciones menos previstas, ¿no? Un penalti yo creo que muy riguroso y bueno, la verdad es que el Tuilla tiene muy buen equipo, nosotros hemos competido al máximo y no hemos conseguido sacar un punto al final, pero bueno, yo creo que la condición de esa expulsión tan rigurosa condiciona el partido, aunque ellos son muy buen equipo, ¿no? Nos va a costar mucho competir con los de arriba y la verdad es que la imagen es muy buena y no podemos pedir más. El equipo trabajó muy bien y yo estoy encantado con todos. Aquí ya cayeron otros equipos de arriba, como por ejemplo el Oviedo B, que recordemos que cayó con Strepit aquí por 3-0, pero bueno, hoy el Tuilla creo que fue netamente superior, sobre todo a raíz de la expulsión, no tanto así en la primera parte, en igualdad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en igualdad numérica el partido estuvo muy igualado. Al final nosotros marcamos un gol a balón parado en la primera parte, yo prácticamente no recuerdo ninguna acción de peligro en la primera parte y luego con la expulsión pues son un equipo de mucha calidad, de mucho empuje, de muy buen juego directo y no fuimos capaces de pararlos, pero bueno, con inferioridad numérica. Luis, de todos los que jugaste de la parte de arriba, la triangulación de balón y eso, el toque de balón y el rodar el balón, ¿no crees que yo creo que el Tuilla que tiene un muy buen equipo, ¿no? En eso, en circulación de balón, ¿no? Sí, yo creo que tiene un equipo para meterse en liguilla. En cuanto a la circulación del balón, yo creo que cuando hicieron circulación de balón tampoco nos hicieron tanto daño. En realidad, ellos juegan con 4 hombres, un poco con libertad de Matías en el medio y con Leiras, pero
renuncian a las bandas nada más que con la salida de los carrileros, y nosotros en la primera parte con igualdad numérica lo tenemos controlado. Hombre, si me hablas de la circulación del balón en la segunda parte, pues lo primero hay que decir que está condicionado por la superioridad numérica. Si un equipo de esa categoría y de ese nivel no es capaz de circular la pelota contra un equipo como el nuestro, con un hombre más, entonces lo tiene muy complicado. Yo creo que hay equipos que juegan muy bien al fútbol. El Tuilla creo que tiene un equipo para meterse y para pelear muchísimo, porque además ahora los veo que están metidos, pero bueno, ahí hay un condicionante hoy que es muy difícil analizarte si son los mejores circulando o no. Pero evidentemente Leiras, Matías, Johnny, gente como Esteban, Ginés, los dos de fuera tienen buena salida del balón, evidentemente son buenos futbolistas, no hay nada que objetar, claro. Luis, la última, los tuyos no vais a pasar problemas, ¿no?, de aquí a final de temporada, pero bueno, vais a estar ahí en la pelea, ¿no? Hay que pelear hasta el final. Ojalá, no pasar problemas sería que salvásemos la categoría, pero nosotros tenemos claro que este domingo tenemos otro partido y que va a ser una segunda vuelta muy larga para todos. Hoy creo que el Industrial ganó 3-0 en Llanes y se va a apretar muchísimo, y tenemos un partido aquí el domingo tremendamente complicado, y aquí nadie tiene nada hecho. Hay que seguir con esa ilusión y con esa intensidad que tenemos, que es buenísima, y si conseguimos mantener esa línea, pues espero que consigamos el objetivo, ¿no?, que es mantener la categoría. El partido ha tenido dos fases, una primera muy incierta y una segunda de clara superioridad nuestra. Quizá pues bueno, ha sido importante el que hayamos jugado con un jugador de más en el segundo tiempo, pero bueno, otra cosa es que le hayamos sacado rendimiento. Hemos tenido muchas oportunidades y bueno, la verdad es que sufrimos más de lo normal en función de las oportunidades que hemos tenido y de las ocasiones de gol que generamos, y bueno, en cualquier caso estamos contentos porque el equipo va creciendo. No sé si date un 10 como entrenador, porque no por los números que lleves, por la trayectoria que lleves, sino porque, bueno, en la segunda parte, los cambios que hiciste, tanto Víctor Robles como Emilio, 2 asistencias de Emilio, un gol de Víctor Robles. Bueno, nosotros los entrenadores estamos para ayudar un poco, ¿no?, para colaborar un poco en la marcha del partido, controlar un poco la situación, y unas veces acertamos y otras veces pues no. Entonces, bueno, lo que hay que procurar es actuar con serenidad, y hay que procurar pues bueno, ver los partidos sobre todo, y en un momento determinado, pues ya digo, a veces aciertas y a veces no. Entonces, bueno, para eso estamos además. Raúl, cumpliendo ya el objetivo de meterse ahí entre los 4 primeros y a luchar hasta el final, ¿no? Supongo que el objetivo está claro, ¿no? Bueno, cuando yo llegué no había ningún objetivo en ese sentido. Bueno, la idea era ir quemando etapas, como estamos haciendo. El equipo, la verdad es que está teniendo un comportamiento ejemplar, sobre todo por parte de los jugadores y de la directiva y de la afición. Es un equipo modesto, pero está muy unido, y yo creo que ese es un buen punto de partida para intentar más cosas. Lo de meterse entre los 4 primeros estaba muy complicado, pero bueno, paulatinamente, conforme el equipo va creciendo, nos vamos acercando, y no seré yo el que ponga freno a la marcha del equipo. Bueno, y un campo muy complicado, muy difícil, y 3 puntos más del tuyo fuera de casa. Sí, este es un campo muy complicado, porque además este equipo que entrena Luis Arturo tiene una predisposición muy buena a jugar siempre el balón, a rasar. Exactamente. Aparte de que juegue bien, pues en efecto, muy competitivo. Es más, con el resultado en contra jamás se entregan, y es un tema a tener en cuenta. En este caso, pues para valorar incluso mucho más nuestro triunfo. Bueno, pues ya la noche cayó aquí en la Corredoria, ya nos vamos de posada, y un placer haber estado aquí grabando el partido entre el Urraca 1, Club Deportivo Tuilla 3. Bueno, pues después de escuchar a los entrenadores, vamos a hablar con el segundo entrenador del Club Deportivo Lealtad, con Hernán Pérez Cuesta. Te decía, bueno, primero hablar un poquitín de lo de tu hermano, ¿no?, de Michu, que sorprende un poquitín en la Premier, y sorprende un poquitín también que no llame Vicente del Bosque, y esto por hablar un poquitín también del fútbol de más arriba, que no nos concierne mucho ahora mismo, pero bueno, ya que estás aquí, para que nos cuentes la sensación que te da. Sí, bueno, la verdad que a mí me enorgullece, ¿no?, hablar de mi hermano. Primero porque es mi hermano, y segundo porque creo que está haciendo algo súper importante. Llegar a una liga nueva, meter tantos goles, tener el equipo como está clasificado, haber llegado a una final de Copa, que es, bueno, para un futbolista joven que está empezando, poder optar a un título es una cosa muy bonita. Bueno, lo del tema del Bosque, pues bueno, está claro que jugar en la selección española está carísimo, porque bueno, la gente se sorprende, no lo lleva, no podía ir. Claro, tú miras la selección, la gente que va, y bueno, hay gente como Torres que se queda fuera, como ahora Xavi Alonso, Xavi Hernández, o sea que vamos, es dificilísimo ir a la selección. Sí es verdad que
está haciendo méritos y bueno, pues si sigue esta dinámica, tarde o temprano, pues estoy convencido que le van a dar la oportunidad. El seleccionador habló personalmente de él cuando dio la convocatoria, le preguntaron que por qué lo dejaba fuera y le dijo que de momento no le veía hueco, pero que le sabía mal dejarlo. Entonces, pues bueno, eso es, o quiere decir que le está siguiendo, que están contentos con lo que está haciendo y que de momento, por el nivel que tiene la selección, que es doblemente campeona de Europa y campeona del mundo, ahora mismo no tiene hueco, pero que si sigue en esa progresión, pues seguramente acabe siendo convocado. Bueno, pues después de este pequeño paréntesis para tratar un poquitín el tema de Michu, ya que tenemos aquí al hermano, orgullosos tenemos que estar todos los asturianos también de tener un futbolista como Michu haciendo ese temporadón que estás haciendo en la Premier. Ya lo habías hecho el año pasado en el Rayo, pero si cabe, añadido a todo eso, pues el plus de ir a otra liga, ¿no? Una liga desconocida, una liga que se juega distinto, fútbol bastante más vertical que el de aquí y que también se supo adaptar y de qué manera, ¿no? Pero ahora volvemos a lo doméstico, volvemos a lo de casa y vamos a hablar un poquitín de la clasificación, ¿no? A golpe de vista en la clasificación, lo que más o menos te llama un poquitín la atención ahora mismo de los equipos que están. ¿Tú crees que esos 4 equipos que están ahora mismo ahí arriba, porque se acaba de meter el Tuilla, sacó el Oviedo B, o crees que van a estar ahí una pelea entre unos cuantos más? ¿Crees que se van a sumar equipos a esa pelea o crees que se va a caer alguno de esa zona alta? Esos 4 que hay ahora mismo para mí son los más fuertes. Pienso que pueden ser los que acaben al final. Bien es verdad que el Oviedo B, ahora lo que comentábamos antes con el refuerzo de Pascual, va a subir muchísimo su nivel y de verdad pienso que el Luarca y el Condal son equipos que pueden enlazar eso, lo que comentábamos también antes, 6, 8, 10 partidos seguidos sin perder o 6 victorias seguidas, 2 empates, otros 2 victorias y pueden llegar a meterse arriba. El problema es que, claro, hay muy poco margen de error. O sea, ahora no es como estás en la primera vuelta que dices, bueno, tengo tiempo a ganar 10, 12, 14 partidos, ahora ya no puedes fallar. Y como está tan igualdad, con la igualdad que hay en la categoría, pues esos equipos pueden fallar en donde menos te lo esperes. Los de arriba tienen más margen porque tienen más puntos, pero bueno, en principio esos 4 nos representarían bastante bien en la liguilla. Son los equipos más fuertes. En la fase de ascenso. De luego, bueno, pues apuntar ese otro pelotón que llega ahí detrás, ¿no? Equipos como bueno, el Entrego, el Cudillero, el Lealtad de Villaviciosa, el Ceares, que no está pasando apuros también, o están en cierta manera una zona tranquila también. Incluso el Praviano, ¿no? Que está demostrando un alto nivel de competitividad en esta liga. ¿Tú crees que se van a mantener sin problemas ese otro pelotón que está ahí en la parte de atrás? Yo creo que esos equipos que comentaste, son el Entrego, el Praviano, el Ceares, lo que decía antes, sí, él no, lo utilizó, la verdad que lo definió bastante bien. Quería que su equipo no jugara finales. Esos equipos son equipos bien dirigidos, son equipos con buenos futbolistas. En el momento que se olviden de la clasificación porque hayan cumplido su objetivo, son rivales muy peligrosos porque, lo que te comento, tienen buenos jugadores y pueden ganar en cualquier sitio. Sinceramente, pienso que para meterse arriba es muy complicado porque tienes que ganar muchos partidos y los equipos que no están acostumbrados a jugar por objetivos que te exigen ganar todos los domingos, pues la presión al final se nota. Entonces, pues bueno, sí es verdad que darán muchos sustos, incluso darán algún disgusto a los equipos de arriba, pero pienso que realmente no, incluyéndonos a nosotros, que estamos muy lejos todavía del nivel de los 5 o 6 primeros. Y después el otro pelotón, el que nos llega ahí un poquitín más a la parte de base de la tabla y del que nunca gusta hablar a nadie. A ningún entrenador, a ningún futbolista y prácticamente a nadie del mundo del fútbol y gusta dar candidatos al descenso. Si bien yo creo que los números ahora mismo son claros, ¿no? A estas alturas de temporada, yo creo que tanto el Navia como el Navarro, no voy a decir nada del Tapia ni del Indos porque están ahí, pero ni el Navia, ni el Navia ni el Navarro pueden tirar más partidos por la borda. Lo que tienen que hacer es enganchar esos 6, incluso 4, 5, 6 victorias consecutivas porque tienen que ganar muchos partidos de aquí a final de temporada. El Navia de momento solamente lleva una victoria en toda la temporada y el Navarro lleva 2 y tienen que los números dentro de poco ya no ellos van a salir. Sí, está claro, ¿no? Si van 22 jornadas y tú solo ganaste un partido, 2, es complicado que en 16 ganes 8 o 10. Sí es verdad que bueno, el Navia ahora mismo tiene el lastre de los puntos y el lastre, digamos, extradeportivo. Yo al Navarro lo veo capacitado para, como comentábamos antes, de que los equipos de arriba pueden enlazar varias victorias. El Navarro pues no hace falta que le enlace tantas, con 3 o 4 pues se metería
bastante cerca de los puestos que pueden librarle, y sí le veo capacitado. Lo que pasa que, claro, imagino pues que el Tapia, el Indus, el Candás apretarán también, y luego a última hora pues los equipos de abajo dan sorpresas y ganan donde menos te lo esperas. Entonces cada vez queda menos tiempo y cada vez hay que remar más deprisa. Sí, no, yo incluía en ese pelotón de base, incluía también al Atlético Lugones, como digo, que lleva 25 puntos, pero lleva una marcha descendente. También a los dos equipos llaniscos, tanto al Urraca como el Llanes, aunque, vamos, yo pienso que no deberían de pasar apuros, pero bueno, son opiniones, ¿no? Porque creo que los tres equipos que tengo ahora mismo, si me tengo que mollar, diría que son los candidatos, aunque con esto del fútbol nunca se sabe. Después los otros que están ahí cerquina, pues tanto el Candás como el Indus, también Dios puede salir una mala racha y caer al descenso. Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? Bien es cierto, yo no sé por qué, sí, porque, bueno, me cae bastante bien su entrenador o porque realmente creo que tiene buenos jugadores. Yo creo que el Navarro no va a descender, entonces los que están por arriba tienen que apretar. Pienso también que el Llanes no va a pasar problemas porque encaja muy pocos goles y son tercero al final, te da muchos puntos, porque tú aunque no ganes, no perder significa que los demás tampoco suman. El Urraca tiene, para mí, dos cosas fundamentales: tiene el mejor entrenador de la categoría y después tiene una ilusión, el mejor entrenador de la categoría, para mí sin ninguna duda, y después tiene una ilusión pues porque, bueno, yo veraneo por la zona de Cangas de Onís, voy mucho a Llanes y tiene una ilusión en todo lo que genera y en todo el entorno del club, que eso al final son puntos, y si hacen falta 2, 3, 4 puntos los van a conseguir porque empuja muchísima gente a ese equipo y de verdad pienso que no deberían bajar porque se lo merecen por todo lo que están trabajando. Es un equipo muy competitivo, el Urraca, ¿no? Al igual que el Praviano de Siel. Yo creo que son equipos trabajados técnica y tácticamente muy bien, ¿no? Sí, a ver, bien entendido esto, que no quiero faltar al respeto a nadie, pienso que se le está sacando más rendimiento a los jugadores de la calidad que tienen. Bien entendido que los jugadores, no estoy diciendo para nada que sean malos, todo lo contrario. Sino que pero bueno, mejor. Que hay gente, hay gente que es mejor que ellos, incluso hay gente que, bueno, no está debutando en la categoría y cambiar de categoría es complicado. El Urraca nunca había estado en tercera, hay jugadores que llevan muchísimos años jugando. Por ejemplo, yo conozco a Suero, que tengo amistad con él, lleva un montón de años jugando, tiene mucha experiencia, pero nunca había jugado en tercera división y la categoría exige un plus de calidad, de competitividad, que a lo mejor si no llegaste nunca a jugar en ella no lo tienes. Por eso te digo que pienso que tiene el mejor entrenador de la categoría, porque están haciendo una campaña fabulosa. Entonces, pues bueno, eso al final, esa competitividad, esa ilusión, son puntos que te hacen salvar la categoría. Lo que más cerca te toca, el Altad de Villaviciosa, ¿qué tienes que decir de ese grupo? Un grupo que está adaptándose muy bien, incluso con varios hándicaps, el de perder al goleador, a Marcos Tribín, que os tuvo que marchar, a Tato, un lateral derecho de muchísima calidad como Tato, que tuvo que también marchar. O sea, que estáis reponiéndoos a todo eso. Siente la calidad de lo que está aportando Robbie ahora mismo. Yo creo que muchísima calidad en Josu. No vamos a descubrir a Chicho Villanueva. O sea, estáis en un momento de forma extraordinario. Bueno, yo creo que tenemos una virtud por encima del resto de los equipos de tercera, es que como tenemos tantos problemas, cualquier cosa que nos viene ya no nos sorprende, y eso genera una ilusión y una unión dentro del vestuario que yo, en todos los años que llevo jugando y en todos los equipos que estuve, nunca había visto. Hay un nivel de compromiso altísimo. Nosotros hablabas de Tato, que lo perdimos a las 6-7 jornadas de empezar, perdimos ahora a Marcos Tribín, que llevaba 7 goles. Tenemos a Rodri, que era un futbolista que nos aportaba muchísimas cosas, encontró un trabajo, no puede entrenar, viene a jugar cuando cuadra, porque encima está estudiando también. O sea, tenemos muchísimos problemas, ¿vale? Se nos acumulan extradeportivos, porque la gente no sé si lo sabe o si no lo digo yo, nosotros jugamos un partido al fin de semana y luego durante la semana tenemos o un juicio, o tenemos un embargo, tenemos problemas por todos lados. O sea, Lealtad es un auténtico milagro, de verdad, que compita todo el fin de semana. Entonces, todo eso, viendo la predisposición de la directiva, todo lo que está trabajando, todas las iniciativas que está teniendo para intentar pagar lo que prometió, que por desgracia es muy poco, hace que el nivel de compromiso de los futbolistas sea enorme. Luego, lo que tú comentabas, tenemos futbolistas que sí es verdad que a lo mejor no hay en otros equipos. Yo soy un futbolista con una calidad enorme, que está empezando en esto del fútbol y puede llegar bastante lejos.
Tenemos a Robbie, que venía de estar en México haciendo una prueba en un equipo profesional, venía con gasolina, anda muy bien, nos está dando ese plus de calidad, velocidad y goles que hace falta, porque bueno, lo que comentábamos de sí, el equipo puede estar muy bien trabajado defensivamente, pero al final tú tienes que ganar partidos y meter goles para sumar puntos, y nos lo está dando. Y bueno, luego tenemos a Sergio Villanueva, que futbolísticamente espectacular, y después en el vestuario transmite una alegría, una ilusión que no parece que tenga la edad que tiene, ¿no? Parece un juvenil, y eso creo que nos está ayudando muchísimo. Vuelve a tener la ilusión de un juvenil y bueno, y la calidad, la veteranía, el saber estar dentro de un campo que es muy necesario para esa categoría. Es que además contagia a todo el mundo. Es una persona muy extrovertida, siempre está de broma, siempre cuando ve que alguien a lo mejor está pasando un momento malo se acerca, cuando ve que alguien tiene algún problema intenta ayudarle. Y claro, eso pues para la gente que está trabajando es una ayuda enorme, ¿no? Ver un tío que viene con un montón de partidos en segunda A, en segunda B, con un montón de goles, con ascensos, y ver que se involucra de esa manera en el proyecto, pues te da una energía y una fuerza para seguir ayudando en todo lo que se puede, que ayuda a que ahora mismo esté el equipo como está, en esa buena dinámica que tiene. La línea de atrás, vemos los goles encaseados por el Lealtad, son 26 los goles que lleváis en contra. La línea de atrás, había yo tratado con el presidente, con Pedro Menéndez, en cierta manera que me decía medio en broma, medio en serio, que había pensado en reducir el estadio del Escalelles en Villaviciosa porque era más fácil el defender en un campo un poquitín más estrecho, pero sorpresivamente pues está muy bien, con la ayuda también del gran portero que tenéis, de Javi Porrón. Sí, es verdad que nosotros empezamos encajando muchísimos goles porque tuvimos muchísimos problemas para confeccionar la plantilla, tardamos en tener el bloque completo y poder trabajar con él. Creo que estamos mejorando eso muchísimo. De hecho, en la segunda vuelta todavía no encajamos ningún gol y no jugamos precisamente contra equipos fáciles. Estamos mejorando eso muchísimo y bueno, pues evidentemente la calidad de Javi Porrón y de Carlos, que es un chaval que acaba de llegar este año pero que tiene muchísima ilusión, está haciendo que suba el nivel también de Javi, que evidentemente es un magnífico portero, pero tener a alguien detrás que te apriete y que te genere competencia hace pues que redunde todo en beneficio del equipo. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos con eso. Lo del tema de Pedro sí es verdad que lo habíamos hablado, pero bueno, Las Callejas pienso que es uno de los mejores campos de tercera y sería un poco injusto para todo el mundo, para el espectador y para los futbolistas, que sé que me consta que disfrutan cuando vienen a jugar a Las Callejas, encontrarse ese campo tan bien cuidado, tan precioso y con unas medidas muy estrechas que no te deje disfrutar del fútbol. Entonces, pues bueno, llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer era mejorar nosotros y no reducir las dimensiones del campo. Adaptaros vosotros al campo y no que el campo se adaptase a vosotros. Eso es. Bueno, lo que comentabas un poquitín antes a micrófono cerrado, que hablamos un poquitín de esa ilusión que se va transmitiendo a la xente de Villaviciosa para que se enganche otra vez al fútbol nuevamente. En tres pobrísimes, no sé, falaba con Pedro a principios de temporada, me decía que había vendido 36 entradas, una cosa así, en un partido, o sea, que era algo ablocante. Con eso no se puede pagar al árbitro, lógicamente. Entonces, ahora se va enganchando, ¿no? Subiendo la xente a esticarro, que desde aquí queremos apoyar también a que se sigan subiendo. Sí, la verdad que las cosas empezaron muy mal. De hecho, Pedro siempre decía que prefería jugar fuera de casa porque por lo menos el partido no nos costaba dinero. Cada uno iba en su coche y no había gastos. Cuando jugábamos en casa, entre el árbitro, el bar, la taquilla, no sé qué más, al final perdías dinero. Ahora sí es verdad que el equipo está generando una ilusión, que en la Villa hay muy buen ambiente de fútbol, por lo que sea, no vamos a entrar a valorarlo aquí. Se había perdido, la gente estaba muy desilusionada con la manera de gestionar el club. Ahora están viendo que se están haciendo bien las cosas, están acompañando los resultados, y lo que comentábamos antes, una de las cosas que más orgullosos estamos es que el día del Condal pues hubo casi 400 personas y vamos a intentar tener el compromiso de seguir desde lo que nos toca deportivamente ganando para ver si conseguimos tener una entrada de las que antes había en Las Callejas. Yo tuve la suerte de jugar en el Lealtad, en un Lealtad bueno, que jugaba liguillas, que jugaba por campeonatos, sí. Y me acuerdo de ver 1.200 personas en una fase de ascenso. Sé que ahora mismo no vamos a poder llegar, pero bueno, pienso que si seguimos así en esta dinámica, cuando llegue el buen tiempo, pues la gente se va a animar y 600, 700 personas podremos meter, que para como está la tercera división me parece un número muy elevado de espectadores.
Pues sí, la verdad, y desde aquí deseamos y esperamos que eso pase. Vamos a ir ya con la jornada número 24 para ir despidiendo este programa del día de hoy, programa primero, estreno. La jornada número 24, como digo, que va a entamar de sábado en la Cruz con un choque entre el Ceares y el Navarro, sábado a las 4 de la tarde. Ya el domingo por la mañana quedarán 3 partidos a las 12 del mediodía, Universidad de Oviedo, Lealtad de Villaviciosa, un difícil compromiso para los dos equipos. El Club Deportivo Covadonga tendrá que recibir al Candás en el Juan Antonio Rabanal el domingo por la mañana también a las 12. A las 12 de la mañana Atlético Lugones Real Oviedo Vetusta en Santa Bárbara. Ya de tarde, el domingo, todos ellos a las 4:15 en La Roja, Codillero Real Tapia, 4:15 también Alejandro Ortega Condal, Unión Popular de Langreo, partido muy interesante, y a las 4:30 el resto de la jornada. En el Candín, Tuilla Navia, en la Corredoria, Urraca, Sesión Industrial, en el Nuevo Nalón, el Entrego Praviano, y en la Vigona se disputará el Luarca y el Llanes. Con todos ellos vamos a volver la semana que viene, el martes, día 12. Eso sí, tengo que decir y acordaros y apuntar también de que se disputa ese partido aplazado por la lluvia en su día, que lleve el partido entre la Sesión Industrial y el Unión Popular de Langreo, que se va a disputar el martes que viene, día 12, que estaremos aquí a las 10 de la noche para volver otra vez con el programa de la Galletona, y a las 4:15 pues habrá disputarse el partido entre el Sesión Industrial y el Unión Popular de Langreo, como digo, en Santa Cruz. Bueno, pues esto fue todo desde la Galletona. Muchísimas gracias a Hernán por ilustrarnos de muchas cosas. Gracias a vosotros, y bueno, que sepáis que desde Lealtad yo doy mi compromiso en boca del presidente, que vamos a intentar hacer todo lo posible para que vuestro programa tenga repercusión, porque tiene mucha importancia para la tercera división, y bueno, que estáis invitados. Las Callejas estará siempre abierta para vosotros, para cualquier cosa que queráis hacer, y la colaboración máxima desde todos los estamentos del club. Pues ya veis, agradecer también a todos los clubes les bones palabras que nos dediquen, y también el buen acogimiento que fan a este programa dende la Galletona. El martes que viene seguiremos informando de esta tercera división. Esperemos que mejore y que sepáis perdonar los posibles fallos que tengamos, porque al igual que los futbolistas en tercera división, creo que los entrenadores tampoco somos profesionales. Muchísimas gracias por estar ahí, y un saludo dende la Galletona. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Codillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, el Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol. Dende la Galletona.